Cielo Marian Talamantes Estrada con matrícula 1781-75 y el tema que voy a desarrollar en este video es destacar la importancia del descubrimiento de Irnerio en la recepción del derecho romano en la Europa medieval. En primera instancia nos deberíamos de preguntar, ¿quién fue Irnerio? Irnerio fue un jurista italiano nacido en Bolonia alrededor del año 1050. Fue uno de los fundadores de la Escuela de los Glosadores, aunque se sabe muy poco de su vida. En nuestro tema inicial, el descubrimiento de Irnerio fue el Digesto. El Digesto fue una obra jurídica publicada en el año 533 después de Cristo por el emperador Justiniano I. Como recordaremos, fue uno de los juristas más importantes de su historia. Mejor que también conocía el Digesto como Corpus Ius Civilis. El Digesto fue una recopilación de la jurisprudencia romana. Fue el primer cuerpo legal donde se establecieron las normas jurídicas, que en la actualidad las conocemos así. El Digesto está dividido en 7 partes. En primera instancia, llamado Prota, que significa primeros. Abarca del libro 1 al 4 y recoge básicamente los conceptos jurídicos generales, los principios de la jurisdicción y la introducción de la instancia, así como la historia de la jurisprudencia romana y la evolución del ius. La segunda parte del Digesto, llamada Parte Judicis, se extiende desde el libro 5 hasta el 11. Se ocupa de la teoría general de las acciones de la defensa de la propiedad y los restantes derechos reales. La tercera parte de este Digesto, llamada Pars de Rebus, comprende de los libros del 12 hasta el 19, y este va referente a los contratos que se hacían en aquel entonces. La cuarta parte, llamada Umbilicus por su posición central en la obra, abarca de los libros del 20 al 27. En esta parte se distinguen 2 secciones claramente diferenciadas. Los libros del 20 al 22 hablan del derecho hipotecario y los mecanismos de prueba. Y los libros del 23 al 27 regulan las relaciones de la familia, que en estos entran el matrimonio, el dote, la filiación y la tutela. La quinta parte de este digesto abarca los libros del 28 al 36 y su temática es homogénea al tratarse del derecho sucesorio, que en este abarca las herencias y los legados. La sexta parte de esta obra jurídica no tiene nombre, está formada por los libros del 37 al 54. Comienza con la bonorum possessio y continúa con instituciones relativas a la propiedad y a la posesión. La séptima parte de este digesto tampoco tiene nombre, aunque se dividen en 4 secciones. La primera sección son las estipulaciones y las diversas instituciones relacionadas con ella. La segunda sección son los libri terriblis, sobre penal y público-privado. El último, de nombre Appellationibus. Y finalmente el abirragado libro L, que trata sobre el sistema municipal y las normas interpretativas que en la actualidad lo seguimos utilizando. El nacimiento del llamado derecho común aparece relacionado con este descubrimiento, ya que los juristas de esta época creían que era un derecho útil y aplicable para todos los reinos. El descubrimiento, estudio e interpretación marca una nueva etapa jurídica en Europa occidental. Corpus Ius Civilis era la compilación de derecho romana más importante. Se considera como una obra perfecta. Otros de los descubrimientos de Irnerio fueron el código, las instituciones y las novelas. Se conocieron, aunque con diferente intensidad. Las más conocidas fueron las novelas y los códigos. El digesto fue un poco más de lado, aunque en la actualidad el digesto es lo que más utilizamos porque es lo que hoy conocemos como derecho. Vamos a tocar lo que fue el código. Es una recompilación de constituciones imperiales, una primera versión en el año 529 después de Cristo y una en el año 534 también después de Cristo. La última versión lleva el nombre de Corpus Iuris Civilis. Descubrimientos fueron las institutas. Era un manual para estudiantes de derecho publicado en el año 533. Y por último, las novelas, que constaron del año 534 al 565 después de Cristo, que consta de las nuevas constituciones imperiales que se actualizan todas con el Corpus Iuris Civilis. Recapitulando los descubrimientos de Irnerio en lo que conocemos como Corpus Iuris Civilis se divide entonces en 4. El primitivo Codex Justinianus, el Digestus Sive Pandactae, las Institutas y las Novayae. El nacimiento del llamado derecho común aparece relacionado con estos descubrimientos, ya que los juristas de esta época creían que era un derecho útil y aplicable para todos los reinos. El descubrimiento del digesto, estudio e interpretación marca una nueva etapa jurídica occidental. El nacimiento del llamado derecho común aparece relacionado con estos descubrimientos, ya que los juristas de esta época creían que era un derecho útil y aplicable para todos los reinos. El descubrimiento del digesto, estudio e interpretación marcan una nueva etapa jurídica occidental.
Entonces, volviendo a nuestro tema inicial, entonces ¿a qué llamamos recepción del derecho? Es la afirmación de la aceptación de un nuevo sistema jurídico al pueblo. ¿Qué quiere decir esto? No simplemente es llegar e imponer las cosas, sino que el pueblo se va adaptando a lo que la gente en ese entonces, los juristas, imponían. O más bien no era imponer, era presentarles para que ellos lo aceptaran. Entonces muy probablemente todo lo que conocemos como hoy derecho sería muy distinto. Esta fue como una base para que nosotros creciéramos. La escuela de Bolonia principalmente, antes de los glosadores, fue muy importante para la historia, ya que de ahí derivamos todas las ramas del derecho, desde la filosofía, la ciencia y sobre todo el derecho va con ellas de la mano. ¿Por qué? Porque el derecho es regular las conductas del ser humano.